Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva charla. Una vez Moshe, mientras atendía el rebaño de su suegro Yitro, el sacerdote de Midian, guió el rebaño al desierto y llegó al Joreb, al monte de Elohim. El malaj de Yahweh se le apareció en un fuego llameante que salía de un arbusto. Él miró y vio que había un arbusto en llamas. Sin embargo, el arbusto no se consumía. Moshe dijo: tengo que ir a contemplar esta vista maravillosa. ¿Por qué el arbusto no se consume? Cuando Yahweh vio que venía a mirar, Elohim lo llamó desde el arbusto. Moshe, Moshe, él respondió: aquí estoy. Y le dijo: no te acerques más, quítate las sandalias de los pies, que el lugar donde estás parado es tierra santa. Y agregó: yo soy el Elohim de tu padre, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob. Y Moshe se tapó la cara porque tenía miedo de mirar a Elohim. Esto está en Shemot, en el capítulo 3. Eh, el texto acá nos dice claramente dos cosas. Primero, que el malaj de Yahweh estaba en el arbusto, ¿sí? En el pasuk 2. Pero cuando Moshe se vuelve a mirar al arbusto en el pasuk 3, el texto dice que es Yahweh el que lo observa y que es Elohim el que lo llama desde el arbusto. O sea, tenemos al malaj por un lado que está en el medio, que lo llama primeramente, y después tenemos a Yahweh mismo ocupando el espacio donde había estado el malaj antes. Entonces, tanto el malaj, el Yahweh visible en forma humana, como el Yahweh invisible son personajes de esta escena del arbusto ardiente, ¿no es cierto? Curiosamente aquí el pasuk 6 nos dice que Moshe tuvo miedo de mirar a Elohim. Esto sugiere que él había realmente discernido que había algo de más, aparte del fuego, en el arbusto, ¿no es cierto? Probablemente lo que Moshe estaba distinguiendo es la figura humana del malaj, ¿sí? Hola Cristina, hola Iti, buenas tardes. Estaba viendo la figura del malaj. El Brit Hadashah afirma esta descripción realmente. El mártir Esteban 2 veces nos dice que había un malaj en el arbusto, de manera que esta era la comprensión que los judíos tenían acerca de estos pasukim. 40 años más tarde se le apareció un malaj en el desierto del monte Sinai en una llama de fuego en un arbusto. Moshe se maravilló al ver aquel espectáculo y al acercarse para observarlo oyó la voz de Elohim. Yo soy el Elohim de tus padres, el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moshe entonces empezó a temblar y no se atrevía a mirar. Elohim le dijo: quítate las sandalias de los pies porque el lugar donde estás es tierra santa. Ciertamente he visto la opresión de mi pueblo que está en Mitzrayim, he oído sus gemidos y he bajado para librarlos. Ahora ven acá que te voy a enviar a Mitzrayim. Aquel mismo Moshe, a quien habían rechazado diciendo: ¿quién te nombró a ti como príncipe y juez? A ese mismo lo envió Elohim como príncipe y redentor por medio del malaj que se le apareció en el arbusto. Esto está en Hechos en el capítulo 7. Hola Mariel, buenas tardes. Hola Yami, buenas tardes. Entonces, ¿es el malaj de Yahweh realmente el propio Yahweh? Vamos a verlo. En la conversación que sigue vemos que Yahweh en el pasuk 7 revela el nombre de su pacto a Moshe y le dice que él es el yo soy, ¿no es cierto? Eso está en Shemot en el pasuk 14. Si Yahweh está hablando con Moshe, uno tiene que preguntarse entonces por qué estaba el malaj. Si Yahweh estaba hablando, ¿para qué necesitaba un malaj? Entonces, ahí tenemos toda una situación que la vamos a analizar ahora comparando con otros pasukim también. Shemot 3 incluye a Yahweh y al malaj en la misma escena como dos figuras distintas, pero después se crea una especie de ambigüedad entre los dos, ¿no es cierto? Como superponiéndose uno sobre otro. Terminan siendo, ocupando el mismo espacio, siendo la misma figura, ¿no es cierto? Uno se transforma en otro, por así decir. Entonces queda confuso en sí la imagen. ¿Hay una persona o hay dos personas? Son los dos iguales, pero son diferentes. Vemos que el propio Esteban, cuando cuenta y relata ese hecho, primero dice que se le apareció un malaj y después dice que oyó la voz de Elohim. O sea, no había problemas en la cabeza de los judíos antiguamente acerca de esta cuestión. Y eso es lo que vamos a estar analizando a continuación.
Entonces, el primer punto que vamos a analizar es que el nombre de Yahweh está en el Malaj. Eso es una cosa importante. Sabemos exactamente lo que pasa después del asunto del arbusto ardiente, ¿no es cierto? Yahweh, a través de Moshe, libera a Israel de Egipto, ¿no es cierto? Entonces, lleva al pueblo al Sinaí para encontrarse con su Elohim, recibir la ley, prepararse para el viaje a la tierra prometida. Todas esas cosas suceden después de esta situación, ¿no es cierto? Hay una breve conversación luego entre Elohim y Moshe sobre esta tarea que los lectores de las escrituras acostumbran pasar por alto, no le prestamos la atención que corresponde. En Shemot, en el capítulo 23, dice, Elohim habla, yo estoy enviando mi malaj delante de ti para que te cuide en el camino y te lleve al lugar que he preparado. Hazle caso y obedécelo. No lo desafíes, que no perdonará las ofensas de ustedes, pues mi nombre está en él. Pero si lo obedeces y haces todo lo que yo diga, yo seré enemigo de tus enemigos y adversario de tus adversarios. Entonces, el nombre de Yahweh es Yahweh mismo. Hay algo extraño en esta descripción, ¿no es cierto?, de Elohim que nos dice que este malaj no es un malaj común, no es un malaj como todos los otros enviados que encontramos en las escrituras que ya hemos mencionado un montón en los dos estudios pasados, ¿no es cierto? Hemos mencionado muchísimos pasukim, ¿no es cierto?, en los cuales aparecen los malajim, que son enviados a ejecutar algún tipo de acción. Este malaj, por el contrario, es completamente diferente porque tiene una prerrogativa que es muy importante. Él tiene la autoridad de perdonar los pecados. Esto es algo que solamente Elohim puede hacer. De hecho, esta es una de las cosas que resaltan los fariseos cuando Yahshua dice que tus pecados te son perdonados, le dice a un enfermo, ¿verdad? Y ellos, razonando en su interior, dicen cómo este se atreve a perdonar los pecados si solamente Yahweh puede hacerlo. Entonces, esta es una prerrogativa que solamente el Creador tiene para aplicarla. Pero él dice que este malaj especialmente tiene el derecho de poder perdonar o no los pecados. Inmediatamente después de eso dice, le explica a Moshe la razón por la cual este malaj tiene esta autoridad. Y dice, pues mi nombre está en él. Esa es la cosa importante. ¿Qué significa esta frase? Moshe lo supo instantáneamente. Cualquiera que piense en el relato también podría llegar a darse cuenta. Cuando Elohim le dijo a Moshe que su nombre estaba en el malaj, él estaba diciéndole que él mismo estaba en el malaj, su verdadera presencia o esencia. O sea, él mismo estaba dentro de ese malaj. Y si ese malaj actuaba en completa representación de Yahweh mismo. El yo soy del arbusto ardiente, ¿no es cierto? El yo soy el que soy, iba a acompañar a Moshe y a los israelitas a la tierra prometida e iba a luchar por ellos, como dice, si lo obedeces a mi ángel y haces todo lo que yo te diga, yo seré enemigo de tus enemigos. O sea, están los dos trabajando al mismo tiempo y son exactamente lo mismo. Esa es la parte que se debe resaltar. Entonces, el Yahweh mismo, dentro del malaj, iba a derrotar a los dioses de las naciones y a los descendientes de los Nefilim que Moshe y Yahoshua iban a encontrar en estas tierras. Otro pasaje también confirma que esta es la lectura correcta de estas cosas. Este malaj es Yahweh mismo porque quien tiene su nombre lo representa por completo, incluyendo su propia esencia. Tal vez la manera más fácil de demostrar esto es comparar pasajes del Tanaj acerca de quién fue el que sacó a Israel de Egipto y lo llevó a la tierra prometida. Nosotros sabemos perfectamente que quien sacó a Israel fue Yahweh, ¿no es cierto? Vamos a ver lo que dicen las escrituras. Porque yo, Yahweh, soy el que los sacó a ustedes de la tierra de Mizraim para ser su Elohim. Bien claro, ¿no es cierto? Esto está en Levítico en el capítulo 11. A ti se te ha demostrado claramente que solo Yahweh es Ha-Elohim, no hay otro fuera de él. Desde el cielo te hizo oír su voz para disciplinarte. Sobre la tierra te hizo ver su gran fuego. Y de en medio de ese fuego oíste sus palabras. Y por cuanto amó a tus padres, escogió a sus herederos después de ellos. Él mismo, en su gran poder, te sacó de Mitzrayim para quitar de tu camino a naciones más grandes y populosas que tú. Esto está en Devarim, en el capítulo 4.
porque fue Yahweh tu Elohim quien nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Misraim, la casa de servidumbre, que realizó aquellas maravillosas señales ante nuestros propios ojos, etcétera, etcétera. Está en Yahoshua en el capítulo 24. Y después tenemos en Shoftim, en el capítulo 2, que dice, un malaj de Yahweh subió de Gilgal a Boquín y dijo, yo los hice subir de Misraim y los traje a la tierra que les había prometido bajo juramento a sus padres. Y dije, nunca quebrantaré mi pacto con ustedes. Como podemos ver, estos pasajes se intercambian a Yahweh, al malaj de Yahweh y a la presencia de Yahweh, que es panim, o faz, que es la misma palabra que se utiliza para la faz de la tierra. Panim quiere decir, es la faz justamente, es el rostro, es la parte visible de una cosa, ¿no es cierto? Es la presencia, por eso se traduce como presencia. Entonces, la presencia de Elohim como la identidad del libertador, divino de Israel en Mitzrayim. ¿Quién fue el libertador? Yahweh, el malaj de Yahweh y la presencia de Yahweh. Pero sabemos perfectamente que no había tres salvadores diferentes. Esto no es ninguna trinidad, esto no tiene nada que ver, son todos el mismo. Siempre estamos hablando del mismo. Y sin embargo, hay tres expresiones completamente diferentes de la misma persona, ¿no es cierto? Hola Fernanda, buenas tardes, bienvenida. Entonces, uno de estos tres, además, el malaj tiene forma humana, porque es reconocible como ser humano y vamos a verlo a continuación. Si leemos de Barim a la luz de Shemot, entonces la presencia de Yahweh, ese panim, esa faz, y el malaj son identificados conjuntamente. Esto tiene buen sentido porque tenemos que tener en cuenta que el significado del nombre estaba en el malaj. Entonces el nombre de Yahweh está realmente personificado de una cierta manera. Algunos de nosotros que tenemos el contacto con la cultura judía, ¿no es cierto? Sobre todo nosotros ahora que estamos en la restauración y todo, ya sabemos perfectamente que la mayoría de los judíos utilizan la frase el nombre, ¿no es cierto? Hashem, en lugar de el nombre divino de Yahweh. Los pasajes bíblicos que acabamos de ver muestran que existe un cierto precedente bíblico para esta práctica, a pesar de que la sustitución absoluta tampoco es correcta. No se trata de sustituirlo de forma completa y para siempre, pero existe un precedente y justamente es lo que estamos viendo en este momento. En otros pasajes, el nombre, o sea, Hashem, funciona como una palabra sustituta para Yahweh, porque Yahweh es realmente el nombre. Y ahora lo estamos viendo, ¿no es cierto? En varios de estos pasuquín, el nombre está personificado, el nombre es una persona. Por ejemplo, en Yeshaya, en el capítulo 30, dice, miren que el nombre de Yahweh viene de lejos en ardiente furor, con una carga pesada, con los labios llenos de furia y su lengua como fuego consumidor, y su aliento como torrente desbordado que llega hasta el cuello para ponerle un yugo extraviante a las naciones y unas bridas erradas a las quijadas de los pueblos. Este pasuque bastante es sorprendente, ¿no es cierto? Lo que dice, el nombre de Yahweh viene de lejos con furor, es una cosa absolutamente personificada, no estamos hablando de cómo viene el nombre con furor, ¿no es cierto? Es una expresión un tanto extraña para nosotros, por así decirlo. El nombre está claramente establecido como una entidad, ¿no es cierto? Como el mismo Yahweh en este texto. Esto está explícito en el Salmo 20, que dice, permiso que le voy a dar jugo a mi nieto, porque si no, él no puede vivir. Pronto, pode deixar isso ali, não tem problema. Suca, não tem das coisas, Ótimo, vai lá. Vai. Obrigado. Nada. ¿Qué es eso? Continuando, entonces, el nombre está claramente establecido como una entidad, como el propio Yahweh, ¿no es cierto? Como dice en el Salmo 20, que Yahweh te responda en tiempo de angustia, que te proteja el nombre del Elohim de Jacob. O sea, no es que te proteja el Elohim, no, que te proteja el nombre del Elohim, ¿sí? Entonces la expresión es la de el nombre. Uno
Unos cuentan con carros, otros con caballos, pero nosotros contamos con el nombre de Yahweh, nuestro Elohim, en el mismo Salmo, en Pasukim 7, en el Pasuk 7. La expresión es Beshem Yahweh Elohim, o sea, como se puede ver, no está sustituyendo el nombre, ¿no es cierto? A pesar de que dicen el nombre, sino no lo está sustituyendo el nombre. La palabra Yahweh aparece también en este Salmo, de manera que reemplazar el nombre de Yahweh por Hashem no es completamente correcto. A pesar de que, como vemos, existe una base para esta costumbre, ¿no es cierto? Ya se han dado cuenta los que llegaron tarde que mi nieto está presente. ¿Cómo es que el salmista entonces ora para que el nombre proteja a alguien? O sea, realmente depositar la confianza en una serie de letras es una cosa complicada, a menos que realmente estemos hablando del nombre verdadero, ¿no es cierto? Y entonces el nombre tiene una implicación mucho más allá de una simple palabrita, por así decir. Entonces, el punto del Salmo realmente aquí es que confiar en el nombre significa confiar en Yahweh mismo. El nombre es Yahweh y Yahweh es el nombre. De manera que cuando Yahweh determina que mi nombre está en el Malaj, quiere decir que el Malaj es Yahweh mismo en ese momento, ¿sí? No lo coloca en cualquier Malaj, como ya hemos visto. No todos los Malajim cargan el nombre de Yahweh. Devarim también menciona, por ejemplo, no adoren a Yahweh su Elohim de esa manera, sino miren solamente al lugar que Yahweh su Elohim escoja entre todas sus tribus como su habitación para establecer allí su nombre. O sea, su nombre es establecido en un lugar, su nombre tiene una presencia, ¿sí? Eso está en Devarim, en el capítulo 12, y también dice un poco más adelante, entonces deben traer todo lo que les ordene al lugar donde Yahweh Elohim escoja establecer su nombre, repitiendo exactamente la misma frase, ¿no es cierto? Estudiemos un poco ahora el caso del comandante del ejército de Yahweh, el comandante que se aparece a Yahoshua, que ya hemos dicho en la charla anterior que este comandante tiene una posición completamente separada del resto de los malajim. Es una figura completamente separada. Es posible que entonces ahora podamos comprender un poco mejor esta serie de pasukim. Dice, una vez cuando Yahoshua estaba cerca de Jericó, alzó la vista y vio a un hombre parado delante de él con la espada desenvainada en la mano. Yahoshua se le acercó y le preguntó, ¿eres uno de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, yo soy un capitán del ejército de Yahweh, acabo de llegar. Yahoshua se arrojó de frente al suelo y postrándose le dijo, ¿qué le manda mi amo a su servidor? El capitán del ejército de Yahweh le respondió a Yahoshua, quítate las sandalias de los pies, que el lugar donde estás es sagrado. Y Yahoshua lo hizo así. Esto está en el capítulo 5. Una pista importante para identificar a este hombre como el malaj de Yahweh, primero la espada desenvainada en su mano. Esta frase hebrea aparece solamente otras 2 veces, cuando dice, cuando el asna alcanzó a ver al malaj de Yahweh parado en el camino con su espada desenvainada en la mano. Esto está en Bamidbar, en el capítulo 22, cuando el asna y Bilam, ¿no es cierto? Y también cuando en uno de Crónicas dice que David alzó la vista y vio al malaj de Yahweh que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desenvainada en su mano extendida sobre Yarushalayim, porque estaba por ejecutar juicio sobre la ciudad, ¿no es cierto? Estos 2 pasukim nombran explícitamente al malaj de Yahweh como el que tiene la espada desenvainada en la mano, y esta es una de las características que lo describen completamente. La conexión realmente es además inconfundible en otros 2 aspectos. Primero, que Yahoshua se inclina ante el hombre, ante este hombre al cual ve. Cuando lo acaba de ver, él le pregunta si es de los suyos o si es de lo contrario, de manera que el aspecto físico realmente no es sobrenatural en ningún momento, es un ser humano, y Yahoshua le pregunta si pertenece al ejército enemigo.
básicamente. Esa es la cosa. Pero cuando recibe la respuesta de que él es el comandante de los ejércitos de Yahweh, Yahoshua inmediatamente se inclina en señal de respeto ante el malaj, ¿no es cierto? El cual no le dice que no haga, que no tenga esa actitud, sino que le dice que se quite las sandalias de los pies porque el lugar donde está parado es santo, que son exactamente las mismas palabras que menciona el malaj en el arbusto de Moshe, ¿no es cierto? Estamos delante del mismo malaj, En el caso 2 que vamos a analizar es cuando el malaj de Yahweh se marcha, se sale de Israel. El malaj en Shemot, en el capítulo 23, dice que fue con Moshe y Yahoshua para reclamar la tierra prometida. Sin embargo, a raíz de la muerte de Yahoshua, vamos a estudiarlo más adelante cuando lleguemos, Israel no pudo completar la tarea. El malaj de Yahweh apareció en Shoftim, capítulo 2, trayendo noticias que realmente eran desagradables. Dice, un malaj de Yahweh subió de Gilgal a Boquim y dijo, yo los hice subir de Mitzrayim y los traje a la tierra que les había prometido bajo juramento a sus padres. Y les dije, nunca quebrantaré mi pacto con ustedes. Y ustedes, por su parte, no deben hacer pacto con los habitantes de esta tierra, deben derribar sus altares. Pero ustedes no me han obedecido. Miren lo que han hecho. Por eso he resuelto no expulsarlos de delante de ustedes. Ellos vendrán a ser los opresores de ustedes y las deidades de ellos serán un lazo para ustedes. Cuando el malaj de Yahweh habló estas palabras a todos los israelitas, el pueblo rompió en llanto. Entonces, la partida del malaj de Yahweh marcó el fin de la presencia regular de Yahweh con Israel. Y vemos que el malaj se autoidentifica como el que estableció el pacto, ¿no es cierto?, el que los sacó de Mitzrayim. Pero incluso en este oscuro periodo de jueces, el malaj no se va a mantener completamente alejado. Permiso, un segundo. Nicolás, venga, voy a practicarla. En el caso 3, que vamos a ver ahora, tenemos el llamado de Gidón en Shoftim, ¿no es cierto? Este pasaje es sumamente lleno de cosas. Es un poquito largo, pero lo vamos a leer completo. Va desde el Pasukim 11 al 24. En el original escrito, cuando ustedes lo vean, van a ver las partes más importantes están resaltadas. Yo voy a tratar de resaltarlas acá hablando, pero no es exactamente lo mismo. Dice, un malaj de Yahweh vino y se sentó, un malaj, ¿sí?, bajo el terebinto en Ofra, que pertenecía a Joash el abiesrita. Su hijo Gidón estaba entonces desgranando el trigo dentro de un lagar para ocultarlo de los midianitas. Y el malaj de Yahweh se le apareció y le dijo, Yahweh está contigo, valiente guerrero. Gidón le dijo, por favor, mi amo, si Yahweh está conmigo, ¿por qué nos ha sucedido todo esto? ¿Dónde están todas sus obras maravillosas que nos contaron nuestros padres diciendo verdaderamente Yahweh nos sacó de Misraim? Ahora Yahweh nos ha abandonado y nos ha entregado en manos de Miriam. Yahweh se volvió a él y le dijo, ve con esa fuerza tuya y libra a Israel de los midianitas. Yo te estoy enviando. Él le dijo, por favor, mi amo, ¿cómo puedo yo librar a Israel? Mira que mi clan es el más humilde en Menashe y yo soy el más joven en la familia de mi padre. Y Yahweh respondió, yo estaré contigo y tú derrotarás a Miriam como un solo hombre. Y él le dijo, si he ganado tu favor, dame una señal de que eres tú quien me habla. No te vayas de aquí hasta que yo vuelva donde ti y traiga mi ofrenda y la ponga delante de ti. Bueno. Y la ponga delante de ti. Y él contestó, me quedaré hasta que vuelvas. Así que Gidón entró y preparó un cabrito y coció pan sin levadura de un efá de harina. Puso la carne en una canasta y echó el caldo en una olla y se los trajo bajo el terebinto. Cuando se los presentó, el malaj de Elohim le dijo, toma la carne y el pan sin levadura, ponlos encima de esa roca y derrámales el caldo. Así lo hizo. El malaj de Yahweh extendió el bastón que llevaba y tocó la carne y el pan sin levadura con su punta. Salió un fuego de la roca que consumía la carne y el pan sin levadura. Y el malaj de Yahweh desapareció de su vista. Entonces Gidón se dio cuenta de que era un malaj de Yahweh. Y dijo Gidón, ay de mí, Adonai Yahweh, que he visto a un malaj de Yahweh cara a cara. Pero Yahweh le dijo,
todo está bien, no tengas temor, no morirás. De manera que Gidón edificó allí un altar a Yahweh y lo llamó Yahweh Shalom, Yahweh es paz. Hasta el día de hoy está en Ofra de los Abiezritas. Esto está entonces en el capítulo 6 de Shoftim. Este realmente es un pasaje bastante fascinante, si podemos prestarle atención, ¿no es cierto? En el Pasuk 11, el Malaj se sienta debajo del roble para conversar. Da a conocer su presencia a Gidón en el Pasuk 12, pero no tenemos ningún indicio de que Gidón lo considere como a alguien sobrenatural en ningún momento. Es más, la disgustada referencia que Gidón hace a Yahweh en el Pasuk 13 deja claro que no tiene la menor idea de que se trate del propio Yahweh, ¿no es cierto? Él dice, por favor, mi amo, si Yahweh está conmigo, ¿por qué nos ha sucedido todo esto? ¿No es cierto? Él no está sabiendo de quién se trata la otra persona. Entonces, el lector, nosotros sí sabemos, ¿no es cierto? Porque nosotros vemos toda la situación. La escena nos recuerda claramente a la del arbusto ardiente, ¿no es cierto? Cuando se contraponen las dos figuras y después se desdibuja la distinción para que se terminen mezclando. Pero acá tenemos realmente dos figuras que están claramente separadas y es muy curioso. En el Pasuk 19, Gidón le pide al hombre que espere hasta que él prepara la comida, ¿no es cierto? Este hombre está de acuerdo. Cuando Gidón regresa con la comida preparada, la lleva al árbol y el narrador aquí nos explica que es el Malaj el que recibe la comida. Lo dice bien claramente, ¿no es cierto? El Malaj de Yahweh extendió el bastón, tocó la carne en la levadura y salió un fuego y consumió esta comida. Pero acá ahora viene la parte sorprendente, ¿no es cierto? Porque el Malaj de Yahweh quema el sacrificio y desaparece, como dice, desapareció de su vista. Entonces Gidón se da cuenta realmente de que estaba hablando con un ser sobrenatural, no se trata de una persona común, y dice, ay de mí, Adonai Yahweh, que he visto a un Malaj de Yahweh cara a cara. Y entonces tenemos que Yahweh le dijo, todo está bien, no tengas temor. Yahweh continuaba estando presente. El Malaj desapareció, pero la presencia de Yahweh no. Entonces acá tenemos a las tres partes, esas tres manifestaciones que ya hemos mencionado, o sea, la presencia de Yahweh, el Malaj de Yahweh y Yahweh mismo, aparecen en un mismo pasaje, y esto no dejaba nervioso a ningún israelita, no los ponía nerviosos ni los dejaba confundidos. Para ellos todos eran la misma expresión del propio Yahweh. Entonces no había problemas en ese sentido. Y esto lo vamos a continuar analizando porque es importante para una figura que vamos a ver un poco más adelante. Entonces, ¿quién es este Malaj que tiene el nombre y el poder de perdonar los pecados? Realmente nosotros sabemos perfectamente que hay uno solo que ha recibido este poder, ya que ningún ángel puede ejecutar estas acciones. Es evidente que el ángel de Yahweh es el propio Yahshua, ¿no es cierto? Él es Elohim. Yahshua no es Yahweh, él no es el Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Padre, pero ambos son Elohim. Son lo mismo, exactamente en esencia, pertenecen a la misma familia. Además, Yahshua es la manifestación de la gloria del Padre, de Yahweh. Una vez, volvamos a lo que estuvimos comprendiendo en todos estos días, ¿no es cierto? Vamos a aplicarlo aquí, porque aquí se dice claramente que Yahshua es un Malaj. Eso es lo que se está diciendo claramente aquí. Los testigos de Jehová van a saltar de alegría cuando escuchen esto, y sin embargo va a ser más de un error, porque un Malaj, como ya lo hemos dicho, no es una raza separada, es solamente una función. Un Malaj es un enviado, de manera que cualquiera que sea enviado puede ser tranquilamente un Malaj. Como ya hemos dicho, esta palabra se aplica no solo a seres sobrenaturales, sino que se ha aplicado a muchos seres humanos que han sido enviados a hacer cosas. Un enviado, alguien que es enviado por alguien en representación de otra persona, es un Malaj. Y así es lo que sucede en este caso con Mashiach. Mashiach es un Malaj, lo cual no quiere decir que sea un ser creado, ¿sí? Él es del mismo tipo que los Bnei Elohim, que son criaturas creadas como nosotros lo somos, pero Yahshua es más aún, ¿no es cierto? Él, en ese sentido, también es un mensajero, es un enviado, porque la palabra utilizada es Malaj.
no es lo mismo, quiero que quede bien claro que no estamos hablando de una raza especial, porque eso es lo que sustentan los testigos de Jehová, y es una herejía completamente diferente. Esta teología que estoy manifestando aquí, como podemos ver, no se originó en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento. Estamos viendo realmente las raíces de este binitarianismo, se le llama, en contraposición del monoteísmo y de la Trinidad, ¿no es cierto?, del trinitarianismo, que es una herejía separada, que ya la hemos visto también. El binitarianismo es una concepción en la cual existen dos poderes que son exactamente lo mismo. Le pusieron ese nombre, ¿tá? No lo inventé yo ni nada por el estilo. Le pusieron ese nombre para explicar esta postura en la cual se cree en dos poderes que son exactamente el mismo, al mismo tiempo. O sea que de cualquier manera es un monoteísmo. No existen dos dioses, no existen dos, existe uno solo. Una cosa complicada tal vez a nuestros ojos, pero nada es imposible en el plano espiritual, ¿no es cierto? Entonces, hay dos figuras de Yahweh en el pensamiento del Tanaj y están manifestadas a lo largo de las escrituras. Una es invisible y la otra es visible y tiene una forma humana, y es la manifestación de la gloria de Yahweh. Por eso, en gran medida fue aceptada, en buena medida, fue aceptado Mashiach cuando él llegó, porque respondía a toda una concepción que ya estaba metida en la cabeza de los israelitas, por así decir. Por eso muchos lo aceptaron, y esto lo vamos a ver a continuación. Es una cosa que para nosotros, dentro de todo, es un tanto novedosa. Entonces, por este motivo, la antigua teología judía en algún momento tuvo el concepto de dos figuras de Yahweh, que es lo que es conocido como los dos poderes en el cielo. Ahora vamos a ver más adelante. Una vez que esta enseñanza lamentablemente involucró a Yahshua resucitado históricamente, es un momento histórico, el judaísmo no pudo tolerarlo, la mayoría lo rechazó. Sabemos que el judaísmo rechazó a Mashiach y lo rechaza aún hoy, sin comprender que están esperando todavía por aquel que ya vino. Sin embargo, el concepto de dos poderes en el cielo ya existía dentro del judaísmo, y justamente estaba esperando la consumación y la manifestación del Mashiach que debía venir, ¿no es cierto? Estas cosas los judíos antiguamente ya las manejaban, ya estaban dentro de su teología, por decirlo así, de sus conceptos, y por eso es que muchos de ellos sí aceptaron la venida de Mashiach. Lo vamos a ver en breve a continuación. Vamos a hablar del consejo divino en Qumran, que es un punto que dejé, justamente lo dejé para relacionarlo con que dejé pendiente, por así decir, de la charla del concilio divino. Nosotros vimos el concilio divino a través de todas las escrituras y todo, pero nos faltó analizar el concilio divino en la literatura extrabíblica, o sea, decimos extrabíblico como lo no convencional, ¿no es cierto? Hablando de que la Biblia tiene un canon establecido y lo dejamos como está establecido, ¿no es cierto? Muy específicamente vamos a estudiar un poco ahora todo lo que está desarrollado en Qumran. En los pergaminos de Qumran existentes, las visiones del trono no se narran, pero el interés en el concilio divino es muy profundo, es muy importante. Todos los escritos de Qumran tienen una gran escatología en este sentido. Las referencias a los seres angelicales son tan numerosas que no pueden ser citadas. Realmente son muchísimas. La mayoría de los títulos son completamente bíblicos. Se los llama Elim o Elohim, ¿sí? Dioses, ¿no es cierto?, hijos del cielo, poderosos, santos ángeles, santos espíritus, huestes, los príncipes. Todo ese tipo de expresiones son las que son utilizadas en todos los manuscritos de Qumran, que sabemos no son bíblicos, son extrabíblicos. A diferencia del Tanaj, los rollos realmente proporcionan un gran detalle en la clasificación angelical, lo que corresponde a una tradición extrabíblica, ¿sí? No la tomamos como palabra, por así decirlo, ¿cierto? Pero
es interesante de comprender que tenían un gran interés, los habitantes de Qumran tenían un gran interés acerca de este tipo de cosas. El ejército celestial realmente observa una estricta cadena de mando, está todo bien organizado, ¿sí? Uno de los arcángeles de Yahweh, que es Miguel, ¿sí? Mijael, es realmente especialmente popular en los rollos porque es llamado el príncipe de la luz o el ángel del espíritu de la verdad, ¿no es cierto? Contra él se despliega Belial o Mastemá, cualquiera de los dos nombres es utilizado en estos escritos de Qumran. Hola César, buenas tardes. Ah, no me digas que se cayó. Ah, no. Solo, bueno, espero que no se haya caído. Acá no se cayó, realmente dice que está andando. Díganme si se les cayó a los demás. Yo mientras tanto sigo. Bien, perdón, vamos a seguir acá. Entonces, Mastema está siempre enfrentado con Mijael en estos escritos. En forma bíblica, los ángeles de Yahweh actúan como su séquito celestial, siempre el séquito de Yahweh, ¿no es cierto? Lo alaban en la asamblea, entregan sus mensajes a los hombres, interceden, interpretan las cosas en nombre de la humanidad, luchan en la guerra final contra los espíritus malignos, ¿no es cierto? O sea, tienen todas las mismas funciones que vemos que realizan los malajim en las ¿quién me está hablando acá? En la Biblia, ¿no es cierto? En los escritos. En el Targum de Job, que aparece también, que es uno de los escritos bueno, parece que no se cortó, eso es bueno. En el Targum de Job, los ángeles son incluso los instrumentos de la creación, ¿no es cierto? Dice que a través de ellos la creación fue realizada, ¿sí? Y son administradores de Yahweh. Por eso les digo, esto es literatura extrabíblica, no es para tomarlo como, sino para tener en cuenta el tipo de cosas que conocían los habitantes de Qumran, ¿no es cierto? En el libro de llamado Las canciones del sacrificio de Shabbat, que es uno de los rollos que ha sido encontrado allá, la principal fuente de inspiración de todo esto es el carro del trono que está mencionado en el libro de Yahezkel, ¿verdad? Y su representación, ¿no es cierto? La representación del templo celestial, tal como Yahezkel lo describe, de forma muy parecida. Estas composiciones litúrgicas, ¿no es cierto? Las canciones del sacrificio de Shabbat son canciones para ser cantadas, ordenan la alabanza angelical de Yahweh, ¿no es cierto? Y describen una división de 7 ángeles sacerdotes al mismo tiempo en un santuario interior y la adoración que se va a realizar en los Shabbat sucesivos, ¿no es cierto? Está todo descrito en este rollo, o sea que se interesan acerca de una supuesta adoración angelical a Yahweh, cómo es que estaría organizada en los cielos, ¿no es cierto? Debido a la preocupación por el carre, las canciones angélicas, los eruditos creen que este documento, el propio Qumran, son la fuente del misticismo de la Merkabah, que es lo que estamos viendo, ¿no es cierto?, de manera muy fuerte en las redes, ¿no es cierto?, en las redes sociales en cuanto al resurgimiento de la Kabbalah y demás cosas. De aquí salieron, se supone, o sea, de aquí salen ese tipo de ideas se fueron desarrollando a raíz de este interés por toda la parte angélica que estaba ya, vemos claramente, lo tenían los judíos en esta época, ¿no es cierto? En un momento fue tan obsesiva la fijación que tenían por la Merkabah que los rabinos, dice la Mishnah, prohibieron hasta siquiera leer el libro de Yahezkel, porque había demasiado delirio en ese sentido, lo cual evidentemente no impidió absolutamente el desarrollo de todas esas ideas, porque hoy las vemos en todas partes en la red. Un último trabajo más de Qumran también muestra cómo las imágenes del concilio bíblico fueron empleadas, ¿no es cierto? El libro de Melquisedec, Melquisedec Peshev, que no es el libro de Melquisedec que circula en la red, sino que es otro, es
es un trabajo cortito, es una cadena de pasajes bíblicos que habla acerca de un jubileo décimo o final, ¿no es cierto? Y que está totalmente relacionado con los pasuquín de las escrituras, ¿no es cierto? Pero lo que tiene de interesante este rollo es que en vez de hablar de, por ejemplo, el día agradable de Yahweh, ¿no es cierto? El día de Yahweh, habla de el día de Melquisedec. O sea, reemplaza la postura, por así decir, la aparición de Yahweh por la figura de Melquisedec. Como que Melquisedec es el que manifiesta de manera física la aparición final de Yahweh sobre la tierra, ¿no es cierto? Yo les dejo acá el texto, que realmente es corto, no es un texto demasiado largo, pero si no se nos va mucho el tiempo. Son cosas interesantes porque nosotros como provenientes del cristianismo no manejamos todos estos datos, ¿no es cierto? Entonces es interesante que empecemos a ver cómo pensaban realmente los judíos de aquella época, porque no son lo mismo que los judíos actuales tampoco, siquiera. Entonces hay que ver qué era lo que tenían en mente, en su cabeza, y estas cosas son interesantes. El tema de Melquisedec es muy fuerte en todos los rollos de Qumran. Lo vamos a ver más adelante, al tema de Melquisedec en sí mismo. Por eso que no lo voy a tocar en este momento. Pero ya estaba prefigurada en cierta medida la esencia de Yahshua en su manifestación, tanto como hijo del hombre como hijo de Elohim. Son dos ideas que ya estaban presentes en la literatura de Qumran en aquella época. Entonces podemos imaginar la reacción de los que estaban al tanto de estas ideas mesiánicas, de las cuales se escribía mucho en Qumran, cuando Yahshua se para en la sinagoga y lee el pasaje de Yeshaya, que lo anunciaba como el Mesías esperado. Dice: el Espíritu de Yahweh está sobre mí porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año agradable de Yahweh. Esto está en Lucas, en el capítulo 4. Muchos de estos que estaban ahí presentes estaban esperando esta señal, y muchos de ellos realmente la reconocieron. La reconocieron como una de las señales de los escritos qumrámicos, ¿no es cierto? Y además, el camino ya estaba siendo preparado por el propio Yahanan, el inmersor, ¿no es cierto?, con su bautismo para arrepentimiento, y este es uno de los temas que viene a proclamar. Yahanan era un habitante de Qumran, ¿sí? Yahanan vivía en Qumran. También estamos viendo la consumación de las cosas en cuanto a que el hombre volverá a ser como era antiguamente, lo que ha sido llamado de angelomorfismo, por la ignorancia erudita de los que se creen sabios, ¿no es cierto? Dicen, porque no, realmente esta gente no cree que estas cosas sean verdaderas. Sin embargo, nosotros sabemos que vamos a ser redimidos, vamos a recibir nuevos cuerpos plenos y ocuparemos el espacio que nos fue preparado originalmente, ¿no es cierto? Y los espacios vacíos de la asamblea serán ocupados por hombres que habrán sido perfeccionados, como está escrito. Pero también por el hecho de que Mashiach no completó, a los ojos de muchos, esta profecía, ¿sí? Aunque él solo leyó la mitad de la profecía en la sinagoga, dejó la parte restante para la segunda venida. El pasuquín que él leyó no está completo, ¿sí? Porque la segunda parte se completará justamente en la segunda venida. Y al no haber cumplido cabalmente la profecía, desilusionó a muchos de los judíos. Estamos hablando, ¿no es cierto? Muchos judíos se sintieron, por así decir, desilusionados, ¿no es cierto? Porque estaban esperando una consumación completa, una liberación completa, inclusive a nivel político, físico y real, ¿no es cierto? Entonces esa parte dejó a muchos, los hizo descreer de todo, ¿no es cierto? El propio Yahanan sabemos que mandó que preguntaran a Yahshua si él era el Mashiach o si tenían que esperar a otro, porque en un momento dado hasta él mismo llegó a entrar en duda, ¿no es cierto? Porque la recuperación y la restauración del reino no fue cumplida en esa venida, y los judíos todavía están esperando eso, ¿no es cierto? Por eso muchos se niegan a aceptar a Mashiach, dicen que él no cumplió con todas las cosas, no comprendiendo que la mitad de la profecía ya fue cumplida y la otra mitad será cumplida en su segunda venida.
Entonces, lo que ellos no comprendían y siguen sin comprender absolutamente hoy es que su reino no es de este mundo, como él dijo, ¿no es cierto? Y faltaba aún mucho camino para ser recorrido. Primero tenía que ser entregado para el Ruach, ¿no es cierto?, a todos los creyentes. Él debía ser sacrificado para convertirse en el Ruach y poder entregarlo a todos los creyentes para que pudieran ser llevados hasta los confines del mundo, expandiendo el cuerpo, como vemos que hoy ya ha llegado al caso, ¿no es cierto? Y solo cuando todas estas cosas hubieran sucedido, él regresaría para completar la totalidad de la profecía de Yeshaya. Estamos esperando su segunda venida. Ahora vamos a analizar un poquito el tema de los dos poderes en el cielo, que es este concepto que decimos que ya estaba presente en la literatura judía. Ellos ya tenían en su mentalidad, por así decir, el concepto de que había dos poderes en el cielo. El trabajo más importante a este respecto es el trabajo de Alan Segal, que es un autor que escribió un libro a este respecto y que hizo muchas investigaciones en esto, y que es el que demuestra, ¿no es cierto?, que el hecho de los dos poderes en el cielo era el papel de Yahweh como Rey Supremo, ¿no es cierto?, y el de otra figura que en aquella época, hablamos de los judíos, no tenía un nombre, porque no tenía nombre específico, que era una especie de vicerregente, que viene siendo el segundo poder que está en el trono sentado a la derecha del Padre, ¿no es cierto?, que es el otro trono que fue colocado. Esta idea ya existía y es conocida como los dos poderes en el cielo. Esta dualidad monoteísta, por así decir, no era una violación al monoteísmo en sí. En ningún momento fue considerada como una herejía por los propios judíos, porque no había violación del concepto de que Yahweh es uno. O sea, ninguno de los que defendía esta idea estaba poniendo en duda el hecho de que Yahweh es uno solo, ¿sí? No había un segundo Elohim diferente manejando los asuntos del cosmos. Durante el periodo del Segundo Templo, los teólogos, los escritores judíos especularon mucho sobre una identidad para el segundo Yahweh, como hemos visto en los escritos de Qumran, ¿no es cierto? Fue un tema preeminente de la escritura de Qumran, y es un tema preeminente de la expectativa mesiánica que tenían los judíos en esa época. La expectativa mesiánica era muy fuerte en esa época, en la época después de Malaquías y Zacarías, que son los últimos libros, hasta la llegada de Mashiach. Ellos estaban a la espera del Mashiach, ¿no es cierto?, completamente. Era muy fuerte. Las suposiciones iban desde que eran seres humanos divinizados hasta ángeles exaltados. Hay de todo y cada uno escribía lo que quería, por así decir, ¿no es cierto? Eran especulaciones en sí, no fueron en ningún momento consideradas como herejías por ninguno de los rabinos oficiales, o sea, por el sistema oficial no fue considerado como herejía para nada. Pero esta aceptación cambió cuando ciertos judíos, los primeros creyentes justamente, conectaron a Yeshua con esta idea ortodoxa, ¿no es cierto? Esta idea de un Salvador fue conectada y dijeron, él es el que cumple con los requisitos. Ahí las cosas cambiaron, ¿sí? Realmente. Ahí se pasó a considerar que esta idea aplicada al cristianismo, fue una herejía. ¿Sí? Entonces esto explica por qué estos judíos, los primeros conversos que seguían a Yeshua, HaMashiach, pudieron realmente adorar simultáneamente al Elohim de Israel y a Yeshua, y sin embargo negarse a reconocer cualquier otro Dios y negarse al hecho de que Yahweh no fuera uno solo. Yahweh siempre continuó siendo uno solo dentro de su mente. Entonces, este es el concepto del binitarianismo del que venimos hablando, ¿no es cierto? Una cosa es la idea de un diteísmo, por así decir, que son dos dioses, que no tiene nada que ver con este concepto que mantenían los judíos antes de la llegada de Mashiach, ¿sí?
Entonces, esta es lo que es importante aquí para resaltar, es saber que el concepto ya estaba dentro del judaísmo, ya estaba siendo preparado, y este concepto lo podemos ver en las escrituras, o sea que no debía ser ninguna sorpresa para ninguno de los judíos el hecho de que Mashiach se manifestara y cumpliera con todas estas cosas. Sin embargo, fue rechazado. Bueno, sabemos que tenía que ser exactamente de esta manera, pero bueno, de cualquier manera sabemos, estamos descubriendo también nosotros, sobre todo que venimos del cristianismo, que este tipo de cosas no era ninguna sorpresa para los creyentes judíos, ¿no es cierto? Tenemos dos formas en que este concepto de dos poderes en el cielo se puede manifestar, y las dos se manifestaron en el judaísmo. Este concepto de dos poderes en el cielo se puede referir a dos poderes opuestos, como por ejemplo en el zoroastrismo, ¿no es cierto? El bien y el mal, esas dos cosas. El gnosticismo tiene exactamente el mismo concepto, y es justamente de acá, de lo que estoy mencionando en este momento, que surge tanto el concepto del gnosticismo como el concepto posterior del cristianismo. Va a salir de aquí la Trinidad. Ai, caramba, agora não. Eu também, vai assistir. Eu já vou. Não dá para ficar. Maravilloso. Tá, você também, amor, vai. Entonces, en el manual de disciplina de los rollos del mal muerto se resalta justamente que este concepto de dos poderes en el cielo que son opuestos, que es lo que habíamos mencionado antes acerca de el ángel Miguel que se opone a Belial. Son dos poderes exactamente iguales que están en el cielo, según estas especulaciones que escribían, ¿no es cierto? Son dos poderes exactamente iguales que están en el cielo, pero son opuestos. Que no es lo mismo que tener dos poderes que son complementarios, que es el concepto que va a terminar después en el cristianismo, ¿no es cierto? Entonces, estas cosas salen todas exactamente del mismo lugar. El gnosticismo, en muchos casos, se dice que nació justamente del judaísmo, ¿no es cierto? Y no del cristianismo en sí mismo, sino que muchas de las ideas salen de un concepto un poco más anterior a lo que sería el cristianismo. Y que en el momento en que surge el cristianismo, cuando digo cristianismo me refiero a los primeros creyentes en la primera época, ¿está? Cuando surge el cristianismo se dividen todos estos conceptos, por eso se mezclaron tanto en la época en que después de la muerte de Mashiach, ¿no es cierto? Y comienzan a surgir casi inmediatamente todas las herejías que sabemos que comenzaron a surgir. El gnosticismo cristiano viene de acá también, y todas estas cosas surgen de conceptos que ya estaban bastante metidos dentro de la mentalidad hebrea. Entonces, todas estas cosas no eran extrañas a la mentalidad judía de aquella época. Al margen de estas cosas, tenemos también un par de otras herejías de las cuales vamos a mencionar un poco en este momento también. La historia, cuando el cristianismo apenas nacía, comenzó a tomar los conceptos de esta fuente, ¿no es cierto?, de esta fuente que estamos mencionando, asimilar al ángel de luz con Mashiach, ¿no es cierto?, fusionarlo. El problema es que el cristianismo colocaba a Yahshua en el mismo nivel que Yahweh porque él era el Logos, ¿no es cierto?, y al tener su nombre era uno con el Padre. Y ese fue el problema que tuvieron con los primeros judíos al mismo tiempo. O sea, todo el lío que se arma en la cabeza de la gente, y yo reconozco que todo esto es un lío, por decirlo de alguna manera, teológicamente hablando, es un lío, por así decir, surge todo absolutamente del mismo lugar siempre. Tenemos que mencionar entonces, como les estoy diciendo, un par de herejías que son propias de la época y tener en cuenta que
para el judaísmo, el cristianismo naciente era en sí mismo una herejía, ya era una herejía. El cristianismo ya era considerado como una herejía para los judíos, no era una cosa regular, ¿no es cierto? Así que estas que vamos a mencionar son dos versiones del gnosticismo que debemos comprender porque hoy están apareciendo en todas partes, son las versiones más conocidas que conocemos del gnosticismo y están causando mucha confusión en la mente de mucha gente, ¿no es cierto? En primer lugar vamos a hablar de Marción, que fue un heresiarca cristiano del siglo II, y que fundó la secta marcionista justamente que lleva su nombre. Su doctrina se resume de forma muy rápida en la existencia de dos espíritus supremos, uno bueno y uno malo, así de simple, o sea, es una especie de zoroastrismo, ¿sí? Y considera al Elohim del Tanaj uno inferior a esto, ¿sí? Un simple moderador de una materia preexistente. Rechazaba al Antiguo Testamento de esta manera, ¿no? Y decía que el Dios del Antiguo Testamento no era el padre de Mashiach, ¿no es cierto?, de Jesús en sus palabras. Él fue un gran seguidor de Shaul, pero era griego, ¿no es cierto? Entonces no entendía que el cristianismo mantuviera una conexión con los judíos. Como muchos mantienen en este momento. Vemos cómo se repiten exactamente las mismas cosas, ¿no es cierto? Consideraba que la versión de los 70 no era auténtica y él concibió una nueva forma porque fue fuertemente influenciado por los gnósticos. Él se hizo partidario de la doctrina del Dios bueno, el Dios malo, ¿no es cierto? Que es uno bueno que está encima, y el Dios desconocido del gnosticismo, que es el mencionado en las escrituras, ¿no es cierto? Que menciona Shaul en las escrituras, el Dios desconocido. Y todo esto lo relaciona con el platonismo del demiurgo, ¿no es cierto? Con la historia del malvado demiurgo y sus arcontes y todas las demás cosas. Entonces, realiza toda una mezcla, por así decir, de todas estas cosas y surge la primera herejía de Marción, que es el marcionismo. Esta rama alcanzó una gran importancia en su momento, finalmente fue eliminada prácticamente, porque normalmente estas cosas no duran más allá de la vida de sus creadores, por así decir, y medio que se diluyó o se fue perdiendo, pero ya por lo que les estoy contando, ustedes ya pueden ver que hoy está resurgiendo, la están haciendo resurgir, en realidad la están financiando completamente para que muchos sigan y caigan nuevamente en esta herejía. Según esta doctrina, los iniciados no se salvan por la fe, es gracias al sacrificio de Mashiach, sino que se salvan mediante la gnosis, o sea, el conocimiento de lo divino. Siempre es la gnosis lo que ellos defienden sobre todo, y es un conocimiento que siempre supera a la fe, siempre para ellos tiene que estar superando. Ni la sola fe ni la muerte de Mashiach bastan para ser salvos. El ser humano es autónomo para salvarse a sí mismo, lo cual hace la centralización en el ser humano de esta herejía, ¿no es cierto? El demiurgo para ellos es el creador y dueño del mundo y coincidiría, según lo dicho de Marción, con el Dios del Antiguo Testamento. Él decía que el Dios del Antiguo Testamento era el malvado demiurgo, ¿sí? Rechazó de plano el Tanaj por completo y aseguraba que el Tanaj hablaba de un Dios sangriento y vengativo que era el responsable de los males y de las guerras, y aseguraba que no era el mismo padre que de Mashiach, ¿no es cierto? Entonces, estamos viendo exactamente una copia de lo que tenemos hoy dando vuelta en las redes. Esto viene de Marción, que fue uno de los primeros herejes, ¿no es cierto? Y uno de los más importantes. La segunda herejía que vamos a mencionar también de forma rápida, es la de Filón de Alejandría, uno de los filósofos más renombrados del judaísmo durante el periodo helenístico, ¿no es cierto? Y él vivió en la misma época de Yeshua. La diáspora que tuvo lugar después de la destrucción de Jerusalén, ¿no es cierto?, en el año 607, produjo una emigración de judíos a Egipto.
Sabemos, lo hemos leído en el libro de Jeremías, ¿no es cierto?, cuando dice que muchísimos se fueron escapando a Egipto, ¿no? Muchos de estos judíos se asentaron en Alejandría. Con el tiempo se suscitaron discusiones entre los habitantes judíos y los griegos, porque los judíos se negaban a rendir culto a las divinidades griegas y los griegos ridicularizaban a las escrituras hebreas. Entonces había una discusión, ¿no es cierto? Los hijos que habían nacido en esas tierras quedaron en el medio de las dos discusiones, por así decir, y trataban de establecer un puente, una conciliación, un ecumenismo de todas estas ideas. Filón estaba en esta situación, justamente provenía de una familia judía, pero había recibido una formación helenística. Entonces tenemos una mezcla de culturas, ¿no es cierto?, en este hombre. Él creía que el judaísmo realmente era la religión verdadera, pero buscaba una forma de introducir a los gentiles al conocimiento de Yahweh, que es una cosa que los judíos realmente nunca practicaron de forma tipo salir a evangelizar, ¿no es cierto? No es propio de los judíos así. Pero él sí buscaba eso, él quería convertir el judaísmo en una fe que fuera aceptada por todos. Entonces, la lengua de Filón que él utilizaba era el griego, ciertamente porque había sido criado allá en Egipto, en Alejandría. Entonces, él realmente utilizó la Septuaginta como base de sus estudios. Y se convenció de que la Septuaginta, al estar escrita en griego, contenía elementos de filosofía, porque tenía palabras, ¿sí?, que se pueden relacionar realmente con la filosofía, y que Moshe tenía facultades especiales, como por ejemplo la filosófica, según él, que lo pone en sus escritos, ¿sí? Entonces, realmente los intelectuales griegos ya desde antes habían encontrado difícil creer en las historias de los dioses. Los filósofos no creían realmente, ¿no?, en las historias de los dioses, y habían comenzado a interpretarlas de forma simbólica, ¿no es cierto? Buscaban entre líneas, leer entre líneas de los relatos mitológicos en busca de sentidos ocultos, ¿no es cierto? Y buscar, por ejemplo, los viajes de Hércules y hacer todo una simbología del camino de la persona que se va desarrollando a través, ¿no es cierto?, a través de los trabajos. Buscar ese tipo de lectura, eso ya era algo típico de la filosofía griega. Y Filón de Alejandría decidió aplicarlo a las escrituras. Resultados terroríficos. Por ejemplo, él escribe acerca de Bereshit, dice, Bereshit en el capítulo 3 dice, e hizo Elohim a Adán y a su mujer túnicas de pieles y los vistió, ¿no es cierto?, citando a Bereshit mismo. Y él agrega, los griegos consideraban que era indigno del Dios supremo confeccionar ropa, ¿no es cierto? Entonces dice, las túnicas de piel constituyen un simbolismo que representa la piel natural, esto es el cuerpo, pues cuando Dios antes que nada hizo la inteligencia, la llamó Adán. Luego creó la sensibilidad, a la que le dio por nombre vida. En tercer lugar, necesidad tuvo de formar un cuerpo, al que designó con una expresión figurada, túnica de piel, ¿sí? De esta manera, Filón convierte el hecho de que Elohim vistiera a Adán y a Eva en una cuestión completamente filosófica y simbólica sobre todo, ¿no es cierto? De esta manera hizo toda una reinterpretación completa de las escrituras, y de aquí sale en gran medida todas las cosas que después se convertirían en las distintas ramas del gnosticismo, donde vemos que se le da una gran importancia a la sabiduría, por ejemplo, como personaje, ¿no es cierto? La sabiduría es, según él, la esposa de Dios. Dios tiene relaciones sexuales realmente, o sea, tiene toda una serie él no dice que son relaciones sexuales explícitas, sino que dice que son espirituales, sin embargo que se engendran hijos de cualquier manera. De aquí va a salir la idea de Sofía, la sabiduría, ¿no es cierto?, y que se utiliza en varias ramas del gnosticismo. Actualmente salen todas estas cosas de los primeros escritos de este hombre de Filón de Alejandría. Acerca de la sabiduría, por ejemplo, él decía que entonces que ella era la esposa de Dios, era el padre y la madre de los hombres, y era la hija al mismo tiempo de Dios. Una serie de conceptos bastante exóticos, ¿no es cierto? Entonces,
ella es llamada entre estos gnósticos de los primeros tiempos, llamada Shejina. ¿Sí? El nombre les resulta familiar, es porque lo hemos escuchado todos y sobre todo creemos que la Shejina es la presencia de Yahweh, ¿no es cierto? El problema es que la palabra Shejina ni siquiera aparece en las escrituras como tal, ¿tá? Es una palabra que proviene del caldeo, es una adaptación, ¿no es cierto? Y el caldeo sabemos que tiene notable similitud con el hebreo, ya lo hemos visto en otras ocasiones. Deriva, sí, de un verbo que sí existe en hebreo, que es shahan, y que en caldeo es shehan, los dos aparecen en las escrituras, y es traducido como habitar o descansar, reposar, ¿sí? Este verbo aparece realmente, el verbo shahan, no la palabra shejina, el verbo shahan aparece más de 100 veces en las escrituras, y de este verbo sí derivan palabras como habitación, que es shehen, shahen, que es habitante, o sea, sí hay palabras, sí la palabra de la cual derivaría la palabra shejina existe realmente en las escrituras. La palabra shejina no aparece en ningún momento. De esta palabra también se deriva la palabra mishkan, que es la palabra para tabernáculo, que en sí significa habitación, ¿no es cierto? El problema es que la palabra, la Shejina siempre ha sido traducida como presencia o gloria de Yahweh, ¿no es cierto? Como la presencia o la gloria, siempre es traducida como eso, ¿no es cierto? Pero las escrituras utilizan la palabra panim, como ya hemos dicho, que es faz o cara, ¿no es cierto? Esto implicando la presencia, y para cuando se habla de la gloria de Yahweh utilizan la palabra kabod, que significa santidad, ¿no es cierto? Entonces, lo importante de todo esto es que la palabra Shahan, según el propio diccionario Strong indica, dice, es aparentemente similar por transmutación con Shahab, que indica acostarse con alguien con o sin finalidad de relación sexual, cohabitar, dormir con otra persona, ya sea. Así que de aquí es de donde proviene la teoría gnóstica de la relación erótica entre la Shejina y el Elohim gnóstico, ¿no es cierto? Que utiliza todas las mismas terminologías judías originales. Todo este lío, sí, es un lío terrorífico, es un lío tremendo, tiene muchísimas cosas, y sin embargo sale todo exactamente de los mismos lugares. Entonces, estas no fueron tampoco las únicas doctrinas heréticas que este judío alejandrino dio al mundo. También hizo, su influencia hizo que los cristianos adoptaran la teoría pagana de la inmortalidad del alma, y sus enseñanzas sobre el logos, o sea, la palabra, contribuyeron al surgimiento de la Trinidad. La idea de la Trinidad sale de sus ideas, ¿no es cierto? Que es un dogma sin fundamento bíblico, y ya lo hemos estudiado un poco, ¿no es cierto? Después de su muerte, aunque el judaísmo realmente lo dejó absolutamente de lado, el judaísmo es bastante, en ese sentido, bastante más simple que el cristianismo, pero el cristianismo lo rescata después de su muerte. Eusebio y otros eclesiásticos aseguraron que se había convertido al cristianismo, cosa que según sus propios escritos es absolutamente nada que ver, se nota que no lo era, y Jerónimo, que es el inventor de la Vulgata, lo incluyó entre los padres de la iglesia, o sea que lo metieron dentro de su propio canon, por así decir. De manera que los que conservaron los escritos de Filón fueron realmente los cristianos apóstatas y no los judíos, ¿sí? De esta manera se incluyen todas estas herejías dentro del resto de los conceptos que serían metidos después. Entonces, el estudio del concepto de la sabiduría es fundamental realmente para entender la idea de la divinización temprana del Jesús que ellos crearían, que se crearía a raíz de todos estos líos, ¿sí? Por eso es que tenemos desde un comienzo tantas ideas completamente diferentes y tantas cosas que no proceden de las escrituras mismas. Desde el momento del inicio estamos viendo la cantidad de líos y de herejías que son mezcladas y que surgen de un montón de conceptos y ideas que son desarrolladas por hombres y nada más. Cada uno venía y ponía su expresión, su idea. A mí me parece que es tal cosa, a mí me parece que es tal otra. No se adaptaban demasiado a las escrituras, se iban
¿no? De mambo, por así decir, y de ahí surgían todas las herejías. Me dice Andrés, yo me enteré que estos movimientos que hacen los judíos enfrente del muro, cote, no sé qué dice acá, son movimientos sexuales a la presencia femenina de Dios, la Shekinah. Estos movimientos que hacen... Esa no la sabía, ¿ves? Por ejemplo, realmente de esa no escuché, pero no me sorprende, porque todo lo que hacen los judíos en ese balanceo, yo creo que te referís a eso, ese balanceo que hacen todo el tiempo delante, no tiene nada que ver con las escrituras, no aparece en ningún lado. Hay muchas cosas que los judíos realizan que son rituales que no tienen nada que ver con nada, no están en las escrituras, y ese tipo de cosas sí vienen del misticismo judío, que es el de misticismo de Isaac Luria, del cual tengo otro post en otro lugar y que no lo metemos porque si no, nos volvemos locos. Sí, realmente es un error. Miren, el tema, yo no lo voy a seguir porque ya se nos está yendo el tiempo para muchísimo. El tema está desarrollado en el post, se los dejo, yo sabía que realmente es mucha la cosa. En realidad esto es algo para que se sienten, lo lean y lo vuelvan a leer y lo vuelvan a leer 2 o 3 veces. A mí me llevó eso, porque la primera vez me deja de boca abierta, así, espantada. Después la segunda vez vas entendiendo, y lo que sí vamos interiorizando es el hecho de que todas estas cosas formaban parte de una gran sopa, ¿sí? Esta sí era una sopa pre-Big Bang, de donde van a salir una gran explosión de diferentes religiones, ¿no es cierto?, que se van a generar después de la muerte de Mashiach. Y muchas de estas cosas van a terminar siendo herejías para uno y no herejías para otro. Pero lo que es interesante de todo esto, y quiero que se recuerde, es el hecho de que el concepto de los dos poderes en el cielo ya existía en el judaísmo pre-cristiano, ¿sí? Por así decirlo. O sea, que no es un invento de los cristianos o del cristianismo el concepto de dos figuras que poseen el poder en los cielos, ¿no es cierto? Que hay 2 tronos en los cielos. No es un invento cristiano esto. Esto ya existía prefiguradamente en las escrituras y ya como concepto entre el judaísmo, sobre todo el de Qumran, que sabemos que es un judaísmo que ha sido, que proviene de los saduquitas, que fueron los sacerdotes expulsados del templo, que eran los sacerdotes correctos, por así decir, que era la línea que debía estar allá. Me dice Andrés, pregunta, si el alma muere, ¿qué resucita? Haz un estudio sobre eso, lo haremos más adelante cuando lleguemos a un punto donde tenga que tocarse ese tema. Porque estos temas, por ejemplo, no es que no aparecen así de simples en las escrituras, pero sí, hacemos un tema. De cualquier manera, si alguien está interesado, se puede entrever este asunto en 2 posts que aparecen en Restaurador, que son acerca del infierno, ¿sí? Eso lo pueden encontrar ahí, y se mencionan este tipo de cosas porque son relacionadas justamente con esto. Sin embargo, este tipo de estudios es medio difícil encajarlos en el recorrido de las escrituras, porque ya ven, no son temas que aparezcan en tal libro o en tal otro, ¿no es cierto? Son cosas que se derivan, por así decir, de toda una teología. Todas estas cosas justamente los judíos las venían desarrollando y tenían muchos escritos. En Qumran se encuentran muchísimos escritos que son después de encerrado el canon, entre comillas, porque el canon no se encerró tampoco después de Malaquías, sino que se encerró muy posteriormente, después de la muerte de Yahshua, inclusive. El canon es del siglo II después de Cristo, del año 0, así que no son cosas que están elaboradas porque sí, son cosas que fueron elaboradas por un sacerdocio vencedor, por así decirlo, que eliminó del medio al sacerdocio correcto que tenía que haber estado, que era el sacerdocio sadoquita. Ellos fueron eliminados del medio, terminaron expulsados en Qumran, y se inventó el tema de los esenios. Esenios no existen como tales.
¿Qué significa Targum? Targum es un tipo de escrito que tienen los judíos. Ellos tienen millones de tipos de escritos. Perdonen, pero a mí me marean. Tienen Mishnah, tienen Talmud, tienen esto, tienen lo otro, tienen diferentes tipos de cosas con las cuales ellos escriben sus pensamientos, ¿sí? Y tienen diferentes estilos, como decir, qué sé yo, ¿cómo te puedo decir? Libro, estudio, análisis, documento, ¿me entendés? O sea, ese tipo de palabras son todas esas que ellos usan. Son todos escritos que son de sus interpretaciones de determinadas cosas. De las escrituras o de las escrituras de otros o de otros y de cosas que se suponen, tradiciones humanas, de todo ellos opinan realmente y escriben cosas. Eso son justamente todo el tipo de literatura que tienen, que es extensísima, pero sumamente extensa, y ellos hablan absolutamente de todos los temas. Así que les dejo como tarea para el hogar que terminen de leer el post en la parte, porque yo lo fui salteando, lo fui picoteando porque sabía que era mucho misterio. Vale. Que realmente era mucho el tema. Les recomiendo que lo lean, pero sobre todas las cosas sepamos que el concepto de dos poderes ya estaba dentro de la mente judía y que el tema del Mashiach ya estaba siendo completamente esperado. Gracias a ustedes. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Qué tiene que ver en las escrituras Metatron que hablan los judíos? Justamente, Metatron es una de las cosas que ha quedado aquí mezclada, no conseguí mencionarlo absolutamente todo, César. Metatron es uno de los nombres que son mencionados mucho en la literatura de Qumran. En algunas ramas, como dije, algunos tomaban al Mashiach, que tenía que venir, al ungido, como un ser humano que va a venir, otros lo tomaban como un ser angélico, otros como un ser divinizado. O sea, había diferentes ideas de qué era lo que iba a suceder, por así decir. Cada uno elaboraba su teoría. Metatron es una divinización de Hanoch, ¿no es cierto? Mispera Gora, ya estoy viendo. Era una divinización de Hanoch. Se supone que Hanoch fue llevado a los cielos y fue divinizado, y que supuestamente él es el Mashiach que tiene que venir, pero son suposiciones, ¿está? En ese sentido es que él está mencionado en alguna parte de la literatura qumrámica. Clarísimo, no, es un lío, Andrés, todo esto es un lío de cosas, hay tantas cosas realmente que no se pueden mencionar a todo eso. Tampoco me interesa sentarme a hacer un estudio y un análisis a fondo de cada una de las herejías que ellos establecen. Yo prefiero perder mi tiempo en estudiar las verdades y no las mentiras. Pero en cierta forma, hasta cierto punto necesitamos aprender un poco estas cosas, porque hoy las vemos absolutamente en todas partes, en las redes sociales, y convenciendo a todas las personas. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Lo de los dos poderes es justamente este pensamiento de que existen, ¿no es cierto?, los dos poderes en los cielos ya preestablecidos desde antes. Y la idea de que Yahweh tiene una manifestación física que es colocada en lo que es llamado el Malach de Yahweh. El Malach de Yahweh para nosotros es Mashiach. Cuando los primeros cristianos dijeron el Malach de Yahweh es evidentemente Mashiach, que es lo que yo estoy afirmando en este momento también, los judíos pusieron el grito en el cielo, porque bueno, estaban en el momento histórico en el cual Mashiach fue crucificado. Y la cruz, el madero, de Mashiach, el madero, realmente fue piedra de tropiezo para los judíos, fue tropezadero para ellos, como dicen las escrituras, ¿no es cierto? Locura para los griegos y piedra de tropiezo para los judíos. Ellos no consiguieron aceptar que el Mashiach que ellos esperaban fuera sacrificado de esa manera. Así que ahí fue todo un problema. Clarísimo que ya creían antes. Exactamente, eso ellos ya lo tenían todo bien claro. Nosotros
más todavía porque lo aceptamos. A ellos les cuesta. Yo recomiendo a los que quieran el trabajo muy bueno que está haciendo el doctor Michael Heiser. Están todas las cosas en las fuentes del trabajo escrito. Si yo les dejo todas las fuentes que he utilizado. Ese trabajo es muy interesante, a pesar de que él es cristiano, cree en la Trinidad y todo lo demás, saquen las partes necesarias, y justamente él está haciendo un muy buen trabajo para explicar todas estas cosas a judíos desde las escrituras del Antiguo Testamento y no desde una postura cristiana, por así decir. Entonces los descoloca un poco y los hace creer mejor. Bendiciones a todos. Un segundo, ya estoy viendo. Dice Laura, es increíble, yo tengo amigos que empezamos en Raíces Hebreas y ya se han desviado, gnosticismo me entristece mucho, es muy peligroso en verdad. Justamente es uno de los mayores peligros que yo vengo advirtiendo desde hace rato, son los grupos ya autotitulados, mesiánicos, que provienen del judaísmo, porque ellos no solo no creen para nada en la divinidad de Mashiach, no creen que él comparta absolutamente nada, que es lo que justamente estamos viendo que las escrituras sí mencionan, no creen para nada, entonces terminan explicando su posición a la gente, y los que son flacos, los que son débiles, caen, así de simple. Muchos han salido del cristianismo para entrar en un supuesto mesianismo y se han terminado convirtiendo en judíos que no creen en Mashiach, una cosa bastante triste, por decir algo por lo menos. Ya estoy viendo, espera ahí. Ya estoy viendo, son un minuto. Entonces, si alguien más tiene una pregunta, gracias a ustedes por la presencia. Para cualquier duda quedo a disposición de todos y nos vemos mañana. Entonces seguimos con la otra charla de edificación. Shalom a todos, gracias por la presencia. Hasta mañana.